tardes. Hoy es sábado 18 de noviembre del 2017 de la era judeocristiana y el mismo día, 18 del primer día del frío del año 20.231 de la era del narcisismo puro. Ese tiempo hace que nosotros los hombres y mujeres que habitamos esta esferita azul o planetita que llamamos Tierra, creamos a los dioses, diosas y otros entes de los panteones a nuestra imagen y semejanza. Yo soy Daniel Ordóñez, estos son The Dot Files, tenemos un gran episodio para ustedes hoy. Tenemos un invitado, Álvaro Jiménez Millán, director de una ONG que trabaja en labores de desminado, o sea, de buscar, encontrar e inutilizar minas antipersona en Colombia como resultado de una cooperación internacional y de esfuerzos también del gobierno colombiano. Y según él nos comentará en la entrevista, que es bastante amplia, con la ayuda también de las guerrillas desmovilizadas. Muy bien, pero antes de eso y hablando de tiempo, tenemos que tomar un momentito para, o por lo menos yo lo quiero tomar, para reflexionar acerca de estos temas trascendentales que a veces pasamos así de largo. Por ejemplo, el tema del tiempo. El tema del tiempo es un tema muy delicado. Todos siempre estamos argumentando qué es el tiempo y por qué siempre estamos tan apurados y por qué nunca el tiempo alcanza, por qué siempre el tiempo es tan limitado y por qué nunca tenemos tiempo. ¿Qué dice usted, Monsieur Merovingian? But then if we do not ever take time, how can we ever have time? Como diría un amigo mío, that's deep shit, my friend. ¿Cómo podemos tener tiempo si nunca tomamos tiempo? Y en especial, ¿cómo sabemos tomar, qué tiempo tomar? ¿Qué es el tiempo? Bueno, vamos a ir a una definición humana, así como para variar. Yo les quiero adelantar antes de eso que cuando iba a la universidad, estuve en carreras de ingeniería, estudié ingenierías, y mucho antes del high school siempre tenía una fascinación especial por la física, por las matemáticas, por todas las ciencias aplicadas afines a la matemática pura y a la física pura. Pero tenía un gran problema con todo lo que me enseñaban. Muchas veces en el camino de estar aprendiendo algo siempre me encontraba con que mis profesores me balanceaban una ecuación diciendo esto es igual a esto otro multiplicado por una constante. Y siempre que preguntaba qué carajos era la constante, me salían con evasivas. Nadie me podía explicar. La constante de Planck, la constante whatever. Una constante. Con el tiempo aprendí a entender que los profesores tampoco sabían qué eran las constantes, o que lo sabían pero no les convenía explicárnoslo. Fundamentalmente, las constantes son un modo de hacer que dos lados de la ecuación coincidan a machete. O sea, si esto tiene que ser igual a esto, pero no lo es, lo multiplico por el número exacto que debe estar acá para que sean iguales. Razón por la que empecé a perder un poco mi fe en el tema del conocimiento humano. Si nosotros para poder comprender el universo en el que estamos necesitamos estar macheteando ecuaciones, pues la cosa como que no me cuadra mucho a mí, ¿no? Entonces, con este tema del tiempo, la gravedad, cosas que todavía no explicamos, me pasa lo mismo. Por ejemplo, tema del tiempo. Nosotros lo medimos para ser como muy amplios, en segundos, minutos, horas, años, siglos, milenios, etc. ¿Pero qué es un segundo? Bueno, de acuerdo con la definición oficial, es la duración de 9.192.632.770 periodos de la radiación correspondientes a la transición entre dos niveles hiperfinos en estado de 0 grados absolutos, de temperatura cero absoluta de un átomo de cesio 133, siendo la temperatura de cero absoluta a la que se atribuye, la que se usa en la escala Kelvin. 0 grados Kelvin es la temperatura de cero absoluta. Y Kelvin no es su primo que vive en Florida o en Texas. Kelvin es la escala que usan los científicos, la más exacta. 0 grados Kelvin equivalen a menos 273.15 grados centígrados. Déjenme decirle eso de nuevo. Menos 273.15 grados centígrados son 0 grados Kelvin. Eso quiere decir que si nosotros extrapolamos nuestro tiempo en nuestro universo como lo concebimos, con las mismas variables y parámetros que usamos para medir ese tiempo,
a un mundo que vamos a llamar hipotéticamente el mundo cesiano, el del átomo de cesio 133. Entonces, si empezamos a dividir 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a esos dos niveles hiperfinos, a la transición entre dos niveles hiperfinos, tendríamos que dividir por 60 segundos para conseguir minutos, por 60 minutos para conseguir horas, por 24 horas para conseguir días, y por 365 días, un poquito más, un poquito menos, para conseguir años. Con lo cual les quiero contar que en ese segundo, que usted cree que no significa nada, extrapolando las variables, los parámetros que conocemos en nuestro universo, en un segundo, en el universo cesiano, habrían pasado 291 y medio años. 291 y medio años. Imagínese si usted es un habitante del universo cesiano, en ese átomo de cesio 133, y no tiene ni la más remota idea que fuera de ese universo existe todo esto que nosotros vemos y percibimos. Extraordinaria revelación sería, ¿no? ¿Cómo sería para un habitante del universo cesiano finalmente darse cuenta que nosotros estamos aquí afuera? ¿Y qué pensaría de nosotros? ¿Nos vería como dioses? ¿Nos vería como anomalías? ¿Nos combatiría? ¿Trataría de comunicarse con nosotros? ¿Está tratando de comunicarse con nosotros en este momento? ¿Are you, Papa? Papa, is that you? Nah, no pasa. Pero ese es el tema que fundamentalmente nosotros decidimos ignorar, el de la relatividad y los puntos de referencia. De que fundamentalmente Séneca y Sócrates, aquellos que trataron de educar a la gente a pensar mucho antes del primer gran científico que también tiene sus falencias como todo el mundo, que fue Aristóteles, Séneca y Sócrates, que trataron de decir, mire, realmente con las herramientas que tenemos, lo único que podemos decir es que no sabemos nada. Y a pesar de todo eso, vemos aquí a Séneca, aquí a Séneca, acá a Séneca, bebiendo la cicuta y al mismo tiempo diciéndole a todo el mundo, you're say action. Bueno, el tema fundamental, volvamos de nuevo al tiempo. El tiempo. ¿Cómo podemos tener tiempo si no hacemos tiempo, si no tomamos tiempo? Decía el rey merovingiano en La Matriz. Es la tragedia de nuestros tiempos, fundamentalmente. Nosotros vivimos en un mundo de variables condicionadas, en un mundo que podría o no podría ser real. Y el tiempo, que sin que haya movimiento tampoco existe. Y que cuando hay un movimiento muy rápido nos hace pensar cosas como que hay un principio de incertidumbre en el universo, como que una partícula puede estar en varias posiciones al mismo tiempo, sin pensar que lo que ocurre es que, como decía Brad Pitt en la entrevista con el vampiro, se mueve tan rápido, tan rápido, tan rápido, que nos parece que está en varias veces al mismo tiempo. Ok, bueno, reflexiones de este sábado 18 del primer mes del frío del año 20.231 de la era del narcisismo puro. Y si usted está esperando que toda esta perorata sea una revelación, que esté a punto de tener una epifanía, que le defina el significado de la vida, que le dé un rumbo, está muy equivocado. I just needed a cool intro, something that sounded interesting to prevent you from leaving this window and listen to the following. Okay. If you were waiting for some kind of epiphany, sucker! All right, let's move on. Let's move on. Okay. Ya en temas más terrenales. En el anterior episodio tuvimos la fortuna de trabajar sin la asfixiante presencia en nuestro mismo entorno de la infección tan virulenta y tan desastrosa que significa la presidencia de Donald Trump. Les decíamos que teníamos un doble sentimiento, como un contraste. Por un lado, un profundo alivio, una liviandad indescriptible.
tardes. Hoy es sábado 18 de noviembre del 2017 de la era judeocristiana y el mismo día, 18 del primer día del frío del año 20.231 de la era del narcisismo puro. Ese tiempo hace que nosotros los hombres y mujeres que habitamos esta esferita azul o planetita que llamamos Tierra, creamos a los dioses, diosas y otros entes de los Hola, muy buenas tardes. Hoy es sábado 18 de noviembre del 2017 de la era judeocristiana y el mismo día, 18 del primer día del frío del año 20.231 de la era del narcisismo puro. Ese tiempo hace que nosotros los hombres y mujeres que habitamos esta esferita azul o planetita que llamamos Tierra, creamos a los dioses, diosas y otros entes de los panteones a nuestra imagen y semejanza. Yo soy Daniel Ordóñez, estos son The Dot Files, tenemos un gran episodio para ustedes hoy. Tenemos un invitado, Álvaro Jiménez Millán, director de una ONG que trabaja en labores de desminado, o sea, de buscar, encontrar e inutilizar minas antipersona en Colombia como resultado de una cooperación internacional y de esfuerzos también del gobierno colombiano. Y según él nos comentará en la entrevista, que es bastante amplia, con la ayuda también de las guerrillas desmovilizadas. Muy bien, pero antes de eso y hablando de tiempo, tenemos que tomar un momentito para, o por lo menos yo lo quiero tomar, para reflexionar acerca de estos temas trascendentales que a veces pasamos a esas situaciones tan embarazosas. Cuando Trump era candidato, se cansó de decir que iba a arrasar con la China, que la China virtualmente nos violaba en una de esas referencias sexualizadas que al hombre le encantan. Nos violaba, que era un manipulador de divisas, que lo iba a castigar de las mil maneras, la iba a castigar de las mil maneras a la China. Que además, por supuesto, no nos respetaba, que tenía un montón de temas que no le cuadraban en el tema, en el manejo del comercio, en fin. China era el coco. En cambio, la quinceañera deseada era Rusia y sigue siendo, en alguna medida. Pues bien, después de ir por China, ceder como una adolescente que nunca ha salido de su barrio a las tentaciones de las adulaciones chinas, a tantas cosas que se nota que fueron solamente preparadas para apelar a la enfermedad que carcome este sujeto, a su narcisismo desbordado. Terminó diciendo que la culpa finalmente no era de China, sino que era de todos nosotros, especialmente de los líderes que habían existido antes de él, o sea que podemos esperar que nuestra era del narcisismo puro y nuestra iglesia del narcisismo perpetuo con este penúltimo profeta sea definitivamente en un futuro, en algunos miles de años, el nuevo Edén, que este sea nuestro Adán, porque parece que todo comienza con él. No contento con eso, se fue a Vietnam, donde conversó con Putin y dice él que no, esto ya lo había hecho, que nuevamente lo volvió a mirar a los ojos fijamente, como un presidente supremamente preocupado y como un hombre serio le preguntó, y Putin dijo, niet. Y ya estuvo. Regresó acá el tipo con eso a cuestas, porque salió en un video a decir que él sí le creía, que no le creía a las agencias estadounidenses, no a las 16, que es otra tontería de Trump, sino a las 4, que realmente son 4, no 16, ya eso ha sido ampliamente explicado. Son 4 las que tienen el manejo de todo este tipo de temas de espionaje, de relaciones internacionales, de contraespionaje. Pero son 16 las grandes agencias de espionaje americanos, sin contar las no oficiales. Que no había sido Putin, que él lo había mirado a los ojos y que por enésima vez le había preguntado y que por enésima vez él le había dicho que él no había interferido, ni estaba interfiriendo en las elecciones ni de los Estados Unidos ni de ningún país, y que él le cree, que Donald Trump le cree, que él le cree.
Claro, le llovieron rayos y centellas y mucho más debería lloverle a este tarado. Pero, como siempre ha hecho con el más, eh, hay que admirarle eso, con el más pulido de los cinismos, caminó sobre sus pasos, sobre su sombra, y una vez aquí en nuestro país nos regaló esta explicación. What I said, I'm surprised that there's any conflict on this. What I said there is that I believe he believes that, and that's very important for somebody to believe. I believe that he feels that he and Russia did not meddle in the election. As to whether I believe it or not, I'm with our agencies. Y el tipo está tan desesperado por lograr que la gente crea estas explicaciones, que camina en círculos y se pisa la cola una y otra vez, pero eso no es lo más patético. Lo más patético es que el Partido Republicano, a través de todos sus tentáculos, con todos sus representantes, socarrona y ladinamente manipula los medios de información a través de Fox News y todas las cadenas o medios que se llaman a sí mismos conservadores, que son más bien ultraconservadores casi todos, para hacerle creer a ese electorado firme, a ese electorado que no se inmuta ante nada, ese electorado, como decía mi abuelo, que tiene sangre de morrocoy. Para los no iniciados, morrocoy es una tortuga del Caribe, que es famosa porque le cortan la cabeza y sigue caminando. O sea, no tiene una conexión, tiene un sistema nervioso tan atrasado que no siente dolor ni muere por mucho tiempo después que le han cortado la cabeza. Ese es el electorado de Trump. Y eso es patético, eso está mal. Eso nos tiene en un estado enfermizo en esta nación, en un estado de división que amenaza con seriamente corroer y, si se quiere ser fatalista, quizás irremediablemente las bases de nuestra débil federación. Mientras el sujeto estuvo por allá afuera, acá adentro no pararon los problemas con algo que nos viene carcomiendo también desde la incepción del país, y es nuestra hipocresía, nuestro puritanismo y nuestra falta de madurez sexual. Por eso, porque no tenemos adecuada educación sexual, porque la sociedad es supremamente hipócrita, objetiviza a las mujeres, mientras por un lado tiene una industria pornográfica increíblemente próspera, donde pasa de todo y se hace de todo, mientras más del 55% del tráfico en Internet en Estados Unidos y en el mundo es acerca de pornografía. Nos escandalizamos por cosas que supuestamente atentan contra la dignidad de la mujer, y muchas de ellas sí. Pero hay dos casos principales que nos han atraído la atención en estos últimos tiempos. Uno, el de un tipo que viene tradicionalmente y reiterativamente con un patrón comprobable, comportándose inadecuadamente con cuanta mujer le es posible. Y estoy midiendo muy bien mis palabras, porque quiero separar lo político de lo judicial, lo ético de la falsa moral. Es el caso de Roy Moore, el señor que fue juez de la Corte Suprema, de la que lo echaron 2 veces por no acatar las leyes, el juez de la Corte Suprema de Alabama, por no acatar las leyes. 2 veces lo expulsaron de la Corte Suprema, que ahora es el candidato a una silla en el Senado por el Partido Republicano en Alabama, y que ahora está enfrentado con lo que se conoce como los republicanos del establecimiento, los tradicionales, mientras que él se alinea más con nuestro supremacista blanco en jefe, más o menos, porque aquí viene otro matiz, y es que Donald Trump apoyó en las primarias al opositor de este tipo. Le aconsejaron, probablemente sabiendo todo lo que podría salir a la luz, que no lo apoyara, y no lo apoyó. Ahora este es el candidato del Partido Republicano. 8 mujeres hasta hoy, 8 mujeres hasta hoy, algunas con casos muy bien documentados, han salido a decir que este tipo las acosó de muchas maneras, las abusó de muchas otras, siendo menores de edad. Siendo menores de edad. Entonces separemos lo jurídico de lo político. Está claro, lo han dicho muchos, gente que, yo no soy abogado, pero gente que conoce el tema, que sí tiene el conocimiento y el entrenamiento apropiado para opinar. Es muy difícil probar y de hecho lograr algún tipo de condena jurídica legal en los casos que tienen de por medio estas acusaciones contra Roger Moore.
Pero en lo político, la responsabilidad política, la falta de esa responsabilidad política, sinceramente, una vez más, por enésima vez, y no será la última, dibuja la silueta y le quita la máscara. Es más, algo así como le muestra al rostro del país el retrato de Dorian Gray del Partido Republicano, sus monstruosidades, su cinismo, su increíble capacidad para desconectarse de los intereses de las personas del común, su desprecio por las minorías, su desprecio por las mujeres, su desprecio por el pobre, su desprecio por lo decente. Un sujeto como este, a que varias mujeres, 8 en total, le han acusado de serias conductas inapropiadas y algunas con implicaciones legales si fuera posible tenerlas, como haberlas seducido o tocado cuando tenían 14 años, siendo la edad de consenso en Alabama 16, cosas así, se sostiene en su puesto. ¿Qué dice Donald Trump? ¿Qué le preocupa? Sí. Se dice que no quiere alborotar mucho el avispero para que no le saquen las otras tantas mujeres que lo acusaron a él de cosas todavía peores y de que no le saquen al agua, que no salga a flote toda la mierda que lo circunda en temas como este de la depredación sexual, porque eso es el tipo es un depredador sexual. Lo realmente asqueante, lo realmente indignante, es que un gran sector de la población de los Estados Unidos piense que Donald Trump puede simplemente salir intocado de esta situación. Pero como si fuera poco todo lo que les acabo de decir, quiero que miremos así rápidamente una sucesión de videos de las posiciones que los republicanos de todas las pelambres y hasta la esposa de este señor han tomado, de Roy Moore, acerca de sus acciones. You know her, but you never dated her ever. Is that what you're saying? Know her, but I don't remember going out on dates. I knew her as a friend. If we did go out on dates, then we did. Do you remember dating girls that young at that time? Not generally, no. If I did, I'm not going to dispute anything, but I don't remember anything like that. And you can say unequivocally you never dated anybody that was in their late teens like that when you were 32? It would have been out of my customary behavior. That's right. But you don't specifically remember having any girlfriend that was in her late teens even at that time? No, I don't remember that, and I don't remember ever dating any girl without the permission of her mother. You're saying she is as culpable as him because she didn't come forward for 40 years, if it's true? No, no. What amazes me is how many hate mongers there are out there on the I'm just left. reading your The quote. left Are you saying that pretends quote is to not be correct? a flower child, oh, we love peace and everybody, until you say something they don't like, and then they're willing to kill you. I think anybody that tries to answer the question, if something is a fool. I don't understand. That's the way your question should be. Look, if anything happened, my grandfather used to have a nice quib about a frog and if he had wings. But here's the thing. Frog doesn't have wings. Even after all the attacks against me, against my family, against the foundation, and now against my husband, he will not step down. That's right. He will not stop fighting for the people of Alabama. In his words, and I quote, "I will not stop until they lay me in that box in the ground." Peter McConnell, do you believe that women who made these accusations against Roy Moore? Peter McConnell, do you believe these women who made on the record accusations against Roy Moore, sir? En contraste a todo eso que acabamos de ver, incluida la entendible pero deplorable salida de la esposa de Roy Moore a defenderle. Yo entiendo que ella se ve ya como la esposa de uno de los 100 hombres más poderosos de los Estados Unidos,
y que no quiere perder sus privilegios y que igual que hizo Hillary Clinton con Bill cuando se metió en todos los problemas que se metió por andar de pipiloco, que siempre lo fue y lo seguirá haciendo, me imagino yo. Todo eso es comprensible, pero no es aceptable. En contraste con eso, ha habido muchas personas que uno admiraba a nosotros personalmente en el mundo de la comedia. Yo no soy comediante y no pretendo serlo, pero sí he estado muy vinculado al mundo de la comedia. Gente como Louis C.K. y ahora, como lamentablemente ha salido a la luz, como el caso de Al Franken, que fue comediante toda su vida y hasta hace poco decidió empezar una vida política y ha hecho una gran labor, un gran papel, ha sido campeón de todas las causas con las que personalmente yo simpatizo, todas las causas que le son, en mi opinión, queridas e importantes a la gran nación americana y todas las causas que, en mi opinión, tienen una gran connotación ética y sobre todo una trascendencia a nivel mundial, porque ocuparse del medio ambiente, de los derechos a las mujeres, como él ha hecho, con legislación, de procurar que las leyes de los Estados Unidos favorezcan a todos por igual, de procurar un mejor ambiente político, de procurar un ambiente decente en este mundo tan terriblemente degradado en el que vivimos. Sin embargo, eso no le sirve de excusa a Al para justificar que se pasó de la raya en una broma pesada con una comediante con la que fue a visitar las tropas en algún momento hace algunos años ya. No tantos, fue en el 2006 parece. Pero las diferencias son contrastantes. Mientras Roy Moore, el pervertido de Alabama, con toda su playa de alcahuetes, y Donald Trump, en la misma circunstancia, han negado enfáticamente, aprovechándose del paso del tiempo y de la precaria posibilidad de comprobar sin lugar a ninguna duda que son lo que son, Al Franken, como un hombre honesto que es, habrá cometido ese error y les voy a decir algo, no voy a meter a mis manos al fuego por Al Franken en ese sentido, porque no sé, no me consta si cometió más. Pero para este momento, 2, 3 días, en este tiempo en que 2, 3 días en los ciclos de noticias son siglos, ya debería haber aparecido alguien más. No ha aparecido nadie más. Y según todos verifican, incluso los DVDs que se grabaron en esa época de las acciones, de las fotos que en ese momento él pensó que eran muy divertidas, y todos los que estaban en ese momento, en la toma de las fotos, es que no hubo realmente ni siquiera un toque real. Fue una gran, pero gran equivocación de Al Franken, una estupidez de marca mayor. Y en el mundo de la comedia eso pasa mucho. La gente, con tal de buscar la carcajada, llega y cruza líneas que después lamenta. Al Franken ha pedido que por favor el Senado le haga una investigación a través de su comisión de ética. Se ha ofrecido para declarar y contestar todas las preguntas sin ambajes. Ha ofrecido excusas públicas y sentidas a la comediante afectada y ha dicho que cualquiera que sea el desenlace de esta situación, él acatará sus responsabilidades. Qué contraste tan grande con Donald Trump, qué contraste tan grande con este sinvergüenza de Alabama, Roy Moore. Realmente es una cosa lamentable lo que nos ocurre, pero también hay otra cosa lamentable. Las mujeres de este país tienen gran responsabilidad en que estos tipos estén en los cargos de poder donde están. El 51% de las mujeres blancas con título universitario de este país votó por Donald Trump. ¿Por qué? Porque les gusta el macho alfa, el atrabiliario, el matón, el que hace plata no importa qué. Y eso se extrapola a todas las latitudes. Y eso puede sonar muy mal, pero es la realidad. Es tiempo que nos sentemos a hablar, hombres y mujeres y hombres, de cómo buscar soluciones de largo plazo a este problema tan odioso. Porque esto tiene raíces en las mismas decisiones que ustedes las mujeres están apoyando. No es lo mismo tomarse una fotografía de muy mal gusto
como lo que hizo Al Franken, a que un grupo de mujeres diga que uno les agarró sus genitales, que uno les forzó a besarse, que uno las toqueteó por completo, como le pasa a Roy Moore. Y no es lo mismo para que se bajen de esa histeria colectiva en la que están montadas ahora. Me imagino yo que vamos a tener que vestirlas a todas de chaleco antibalas y casco y que así sea como vayan a trabajar y qué sé yo, y nosotros todos declararnos culpables en origen. Eso me imagino que es lo que tenemos que hacer. No es así. Y no es lo mismo lo que le pasa a una mujer, a una pobre mujer, que es ultrajada, porque ese es un ultraje, lo que hizo Al Franken es un ultraje. Pero lo que hizo Roy Moore es mucho más grave, lo que ha hecho Donald Trump y lo que han hecho millones de hombres como ellos. Es muy malo. Y aún así no se compara, señoritas y señoras, a las vejaciones que sufren, por ejemplo, las mujeres Rohingya en Birmania, donde en este momento miles y miles de ellas están siendo violentadas una y otra vez sexualmente por tropas enteras birmanas, budistas, al mando de generales que responden ante una premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Yo les pido ese momento de reflexión. Y les pido también a todas las mujeres que componen el 35% de las mujeres hispanas que votaron por Donald Trump, que reflexionen qué grado de responsabilidad les cabe en todo lo que está ocurriendo. Hasta aquí los vamos a dejar con nuestro episodio. Les invitamos, pero de manera muy especial, a que seguidamente aquí vean la entrevista que tuvimos con Álvaro Jiménez Millán en un tema tan importante y de tanta sensibilidad como son las labores de desminado, fundamentalmente, que se están llevando a cabo en Colombia de muchas maneras y por muchas instancias. La ONG que dirige Jiménez es una de ellas. Los dejamos hasta la próxima semana. Como les prometimos, estamos con Álvaro Jiménez Millán. Álvaro es coordinador de la campaña colombiana contra minas y miembro de la mesa de gobierno de la campaña internacional para la prohibición de minas antipersonal. Además es miembro fundador de una ONG que se llama CELAC. Es un grupo de trabajo sobre seguridad humana en Latinoamérica y el Caribe. Álvaro es politólogo, analista del conflicto armado y de los procesos de negociación en Colombia. Es experto en la promoción y fortalecimiento de iniciativas ciudadanas para la construcción de una cultura de paz y de la promoción de derechos civiles y humanos. Y esta es una parte interesantísima. Álvaro fue vocero del movimiento M-19, movimiento guerrillero que se movilizó y se amnistió en las negociaciones de paz entre esa guerrilla y el gobierno de Belisario Betancur en 1984. Pero además ha asesorado a las FARC, ¿me equivoco? Y al ELN en esos diálogos, en esos acercamientos, ¿o estoy equivocado ahí, Álvaro? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo lo que he hecho es acompañar el proceso de conversaciones con el ELN y he sido un entusiasta apoyado del proceso de negociaciones entre el gobierno y las FARC. Álvaro, para nuestra audiencia está compuesta fundamentalmente por millennials y centennials que viven en la ciudad de New York y no saben bien dónde queda Bogotá, o qué es el ELN, o qué es el M-19, o qué son las guerrillas. Entonces hay algunas preguntas que van a parecer retóricas, pero que es importante para que esta audiencia comprenda de lo que estamos hablando. ¿Fue usted miembro oficial, operativo del M-19? Fui participante de esa experiencia armada en Colombia en la década de los 80. ¿Y cómo ha funcionado desde la época en que se amnistiaron con asesinato de líder máximo incluido y todo el trasegar político hasta el día de hoy? ¿Cómo ha funcionado esa reinserción? Yo creo que tuvimos una etapa de inicio muy difícil por el asesinato de Carlos Pizarro, pero posterior a ello desarrollamos el proceso constituyente de 1991 y hemos venido trabajando en la implementación de los desarrollos de ese proceso constitucional que tiene elementos muy positivos como el hecho de una mejoría en la calidad de la democracia colombiana si la contrastamos con lo que vivíamos
la generación que creció en los 70 y que nació en los 50 o los 60, y que hoy puede decir que tenemos una democracia donde hay una mayor conciencia democrática por parte de la ciudadanía, y aunque seguimos teniendo profundas dificultades y profundas diferencias en términos de los niveles de inequidad que contiene la sociedad colombiana y en los niveles de exclusión socioeconómica y también exclusión política de inmensos sectores de la población, creo que no estoy equivocándome si digo que el país que hoy tenemos es mucho mejor que el país que tuvimos hace 30 años. Una vez el embajador de entonces, que acabó de fallecer, Miles Frechet, hizo un comentario en aquella época en que todo estaba orientado hacia concebir a Colombia como un estado fallido, que en el momento en que se decidiera abordar realmente el problema de las guerrillas y combatirlas militarmente, las cosas iban a poner peores, pero que luego iban a mejorar. No cabe duda que el abanderado de ese plan militar orquestado en la administración Clinton fue el expresidente Uribe. Sabemos que se originó probablemente con el expresidente Pastrana, pero quien la implementó, quien se quiere siempre llevar los galardones de este Plan Colombia y de su ejecución, y según él de la casi rendición de la guerrilla colombiana, fue el presidente Uribe. Pero desde afuera, lo que todos nosotros percibimos es que existe un caos terrible en la nación colombiana. Todos los días escuchamos noticias sobrecogedoras. Por ejemplo, el tema de lo que está pasando con la justicia en Colombia. El tema de que su fiscal anticorrupción fue básicamente atrapado, corrompiendo y exigiendo sobornos a una persona en Miami, a un exgobernador fugitivo, aparte de todo. La corrupción en Colombia parece no dar tregua. Todos los días se habla de robos a todos los niveles, y la participación política está completamente como fuera de todo contexto, no tiene precedentes. Hay candidatos como Germán Vargas Lleras recogiendo firmas, que tiene un partido que es el que le recoge las firmas. Tenemos una candidata lesbiana, abiertamente lesbiana, que está trabajando con otros 2 candidatos para lograr una candidatura posiblemente progresista. En fin, hay una cantidad de cosas que no se entienden. ¿Cómo es esto mejor? ¿Por qué es mejor? Porque venimos de unos procesos muy complejos en la década de los 80 e incluso en la década de los 90. Le voy a mencionar solo un ejemplo. En el año 88 y el año 89 fueron asesinados 4 candidatos presidenciales: Carlos Pizarro León Gómez, Bernardo Jaramillo, Jaime Pardo Leal, ¿sí? Y en un atentado contra una persona que se llamaba José Antequera fue herido uno de los líderes del Partido Liberal. Pero además Luis Carlos Galán Sarmiento. Luis Carlos Galán Sarmiento, y además fue herido Ernesto Samper Pizano. Y estábamos cerrando un ciclo de asesinatos diarios de líderes políticos de sectores pertenecientes a la Unión Patriótica o pertenecientes a partidos que estaban participando del juego de la democracia. De tal manera que lo que usted está expresando es correcto, es decir, tenemos una situación muy compleja. Yo no diría tanto por la irrupción de muchas candidaturas, que me parece que es parte de lo que ocurre en todas partes del mundo donde hay procesos electorales, pero sí estamos viviendo una crisis profunda en materia de corrupción, no solo en el marco de del área de la justicia o del sector justicia, sino en general, que no es nueva, además. Que lo que es nuevo es que hoy lo estemos poniendo en evidencia, porque por décadas vivimos con niveles altísimos de corrupción que nunca fueron hechos visibles ante la opinión pública. Hiciste una referencia que, digamos, quisiera entenderla como no sexista, pero la irrupción de una mujer que tiene una opción sexual como de preferencia lésbica, digamos, no puede ser visto como un problema. Es parte de una circunstancia que tiene la sociedad colombiana hoy, que ha logrado mayores niveles de aceptación, si bien no totales, de la diversidad sexual, y eso, desde el punto de vista que yo tengo, es un avance.
en la construcción de una sociedad moderna y con una visión mucho más articulada a las dinámicas de la propia sociedad, pero también de las que se dan en el contexto global. De tal manera que sí es cierto que tenemos una enorme cantidad de dificultades. Creo que estamos atravesando por un evidenciamiento de niveles de corrupción que no teníamos, y eso es una ganancia. Hay quienes sostienen, sostenemos en nuestro país, que el humo de la guerra disipado por los acuerdos de paz ha permitido ver hoy otra cantidad de llagas que no teníamos tan presentes, tan visibles y tan consistentemente apreciadas de manera colectiva por el país, como es el caso de la corrupción y otras endemias que tenemos que nos tocará en mucho tiempo superarlas. Es decir, estamos viviendo un momento interesante porque estamos teniendo conciencia de nuestra propia condición social, política y de nuestra propia podredumbre que la guerra no nos permitía observar. La referencia a Claudia López es precisamente para contrastarla con una sociedad que tradicionalmente ha sido ultraconservadora. En materia religiosa, por ejemplo, no hay ninguna relación familiar con él, pero el exprocurador Alejandro Ordóñez, ultramontano, hombre que quemaba libros allá en Bucaramanga, y ese sí, tremendamente homófobo. La referencia a la candidata lesbiana no es descalificadora, es más bien sorprendente. Sorprendente que tenga espacio en este momento de la historia colombiana en que parece que todo está fuera de cauce, que es un desmadre total. Pero lo que me parece a mí es que, digamos, hay una fortaleza al interior de la sociedad y de los distintos grupos de diversidad sexual que pueden expresarse de mejor manera. Tenemos una legislación que se ha logrado construir en la última década, que también, digamos, es favorecedora de un criterio modernizante, que era lo que buscamos cuando construimos la Constitución del 91 y estábamos planteando modernizar las prácticas y la cultura de la institucionalidad pública colombiana como un mecanismo para que pudiéramos fortalecer y modernizar a la propia sociedad. Esa mirada tan goda del país, por decirlo de alguna manera, tan conservadora, tan atrasada, sigue existiendo, como estoy seguro que sigue existiendo al interior de los Estados Unidos una visión goda y atrasada frente a la modernidad del mundo en regiones que están, no sé si en el medio oeste o en el oeste, en donde, digamos, se niegan desarrollos tan importantes como el cambio climático. Me parece que en Washington también hay una persona que tiene ese tipo de cultura. Entonces, digamos que las sociedades tienen que transformar y superar esos retos. Claro. Colombiano, en un paréntesis acerca del paralelo entre las dos sociedades, es cierto, nosotros acá, cualquiera que no conoce la política de los Estados Unidos se fascina de ver, por ejemplo, cómo se distribuyen los distritos electorales en un estado como Virginia. Acabamos de pasar una elección especial donde se eligieron gobernadores los más prominentes, el de New Jersey y el de Virginia. Cuando uno ve el mapa de Virginia y la zona de Pittsburgh, o sea, las zonas puramente urbanas, y algunos condados donde se ha asentado más la población altamente educada, con educación universitaria, se horroriza de pensar que allí pudo ganar un demócrata, porque el territorio es inmenso y es inmensamente rojo, pero son áreas muy grandes, pobladas escasamente. Y sí es cierto, igual que en Colombia, igual que en la India, igual que en China, nosotros tenemos una correlación muy directa entre el nivel educativo, los conglomerados urbanos y las poblaciones rurales y sus preferencias electorales y su filosofía de vida. Vamos a saltar a otros dos temas rápidamente porque se nos acaba el tiempo, tenemos solamente unos minutos más. Hablemos del desminado. ¿Cómo es la cosa? Bueno, el desminado es una tarea humanitaria que este país, después de 50 años y más de conflicto armado, pues había logrado unas tasas muy negativas que nos colocaron en el segundo país más afectado a nivel global en términos de víctimas nuevas, después de Afganistán. Y desafortunadamente, del total de los 1.040 municipios que hoy tenemos que decir que hemos encontrado
hechos relacionados con minas en 623 de los mismos. Entre 1990 y 2017 tenemos una cifra cercana a las 12.000 personas, colombianos, colombianas, jóvenes, que han sido afectados o mutilados o muertos por las minas, de los cuales el 60% son personas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y un 40% que son campesinos pobladores de zonas como el Putumayo, como el Caquetá, que son regiones al sur del país en donde hubo una gran intensidad del conflicto armado, o en regiones de Antioquia donde hubo unos asentamientos importantes en la década de los 80 y en la década de los 90. Y especialmente nuestro problema se incrementó a partir de la ruptura de las negociaciones con las FARC en el año 2002, cuando asume el presidente Uribe la presidencia y lanza unas grandes operaciones militares soportadas en el Plan Colombia que generan una tensión muy fuerte en distintas regiones, y en esas regiones se incrementa el uso de minas por parte de los actores armados no estatales, para este caso las FARC y el ELN. Álvaro, tenemos nosotros entendido que como parte de los acuerdos con la guerrilla de las FARC en La Habana, ellos están obligados a colaborar operativamente en el desminado. ¿Esto está pasando? Así es. Hicieron un primer esfuerzo en un acuerdo piloto, en una experiencia que se hizo en el departamento de Antioquia, en un lugar que se llama Briceño, y en otro lugar que se llama Mesetas, en el departamento del Meta. En ambos sitios trabajaron juntos Ejército y FARC con el acompañamiento de una organización internacional para adelantar tareas de desminado. Hoy, ese mismo proceso de utilizar las minas como una herramienta para construir confianza entre las partes en el marco de una negociación está siendo utilizado, y seguramente vamos a tener noticias positivas prontamente para el caso de la mesa que está negociando en Quito con el ELN. Nuestro rol desde la campaña colombiana contra minas y el mío personal ha sido el de estimular por 17 años que el fin de las minas llegue a Colombia, y que podamos por fin decir prontamente, luego de un proceso de erradicarlas del territorio, que Colombia es un país libre de minas y que se suma a la línea global de ponerle fin a este tipo de armas que tanto mal nos han causado y que tanto riesgo significan para las personas. Tres cosas rápidas. Primero, ¿qué va a pasar con la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Se resuelve el tema o no? Se va a aprobar. Se resuelve. ¿Quién va a ser el próximo presidente de Colombia? Todavía no está claro, y creo que hay que esperar unos meses más para poder tener una idea que me permita darte una respuesta corta. Claro. Pero todo parece indicar que puede ser Vargas Lleras. Vargas Lleras. ¿Y qué fue lo que pasó con el páramo de Santurbante, que me acaba usted de corregir, que no se llama Santurbán, sino Santurbante? ¿Qué fue lo que pasó con la visita del presidente Santos, los 45 millones y los 1.000 millones a invertir, y la Corte Constitucional? ¿Qué hay con eso? El páramo realmente se llama el páramo de Santurbán, pero a raíz de la noticia donde Emiratos Árabes nos ha entregado 45 millones de dólares para fortalecer la paz, y va a ser una inversión de 1.000 millones de dólares en explotación minera en ese mismo páramo, lo hemos bautizado el páramo de Santurbante hoy, porque nadie ha hecho una inversión de ese tipo. Creo que es un tema complejo. Colombia está viviendo un gran debate público sobre el tema de industria extractiva de oro, y entonces allí hay un gran debate en Santurbán, donde tendremos que privilegiar los intereses de protección ambiental de la comunidad, y desde luego habrá que contemplar también el de desarrollo económico, que es una necesidad para el país y que no podemos hacernos los ciegos frente a eso. Pero es un debate importante, interesante, que debemos dar en democracia, y que las herramientas de la Constitución del 91 nos favorecieron, y que estoy seguro, estos momentos de paz nos lo van a hacer más viable. Para despedirnos, un mensaje para muchos de esos miles de colombianos que no llegan todavía a sus 40s, los famosos millennials que viven aquí en los Estados Unidos, que consideran el país del origen de sus padres como algo exótico. ¿Qué le puede decir usted desde su óptica a esta gente que nos está mirando? ¿Qué pueden pensar ellos de Colombia? ¿Cuál es su mensaje para ellos? El primero es que vengan. El país ha cambiado muchísimo. Segundo, cuando uno está muy joven, quiere llenarse de conocimiento, de entender nuevas cosas, de mirar, tener otros puntos de vista.
Este es el país para esa oportunidad, porque somos diversos, porque somos llenos de oportunidades, de posibilidades, de potencialidades. Aquí nada está hecho como ocurre en los países desarrollados. Aquí buena parte de las cosas están por hacer. Hay una gente que necesita del conocimiento que los jóvenes han adquirido con su educación o con sus destrezas en Estados Unidos. Y este es un país con una enorme potencialidad, lleno de necesidades desde el punto de vista de construcción solidaria, pero también lleno de conocimientos que son importantes para poder tener integralidad en la vida. Yo creo que es muy importante que regresen. Lo segundo, que tengan un punto de vista sobre el país, que lo adquieran porque vienen y lo conocen, que no lo adquieran de los textos o de las noticias o de lo que le cuentan los padres. Es importante tomar conciencia personal de las cosas que están ocurriendo. Y lo tercero, no pierdan nunca el lazo, ni familiar, ni de conectividad con nuestra cultura, que es una cultura que aprecian mucho los propios estadounidenses y los europeos cuando nos visitan. De tal manera que, bienvenidos. Pero mientras tienen tiempo de ir y visitar en persona, que sigan viendo nuestro canal para que se vayan enterando. Álvaro, lo comprometo. Yo lo voy a ver. Lo comprometo para que hablemos de nuevo sobre estos desarrollos del páramo de Santurbán y de las elecciones. Vamos a ver, nosotros tenemos aquí ya tenemos todo un régimen de apuestas a ver quién acierta la próxima presidencia de varios países, entre ellos Colombia. Así que ahí lo vamos a checar. Yo voy a apostar en esa polla, pero más adelante. ¿sí? Muy bien. Cuando tengamos más claro el panorama. Tenemos 56 candidatos hoy. Necesitamos que se aclare más el espacio. Álvaro, muchas gracias por tomar tiempo en su apretada agenda. Le felicitamos porque creemos que este tema del desminado es de hecho una de las pocas realizaciones prácticas que está teniendo mucho éxito hasta el momento en toda esta negociación tan compleja con las guerrillas. Que acierte, que siga acertando. Palabras finales. Yo creo que primero debo agradecerle a usted que me dé esta oportunidad de hablar con los jóvenes que viven allí. Lo segundo es que de verdad es importante que vengan. Este país está lleno de potencialidades que necesitan de muchas manos, de muchas inteligencias y sobre todo de visiones mucho más modernas que las que todavía nos aplastan y nos mantienen en circunstancias difíciles. Y lo otro es que no crean que esto solo es coca. Aquí hay muchísimo más que la coca. Como decía un amigo mío, también hay marihuana, también hay otras cosas. No, es una broma. No, no. Álvaro, muchas gracias. Por supuesto que sí, conocemos el potencial de Colombia. De muchas formas somos de ahí, seremos de ahí siempre hasta que termine todo esto. De nuevo un agradecimiento grande y de nuevo los mejores éxitos. Esperamos seguir en contacto para mantener este vínculo, esta llama viva que estamos teniendo con todos los países desde México hasta Argentina, en un esfuerzo por construir esos puentes que son tan importantes que usted mencionó. Hasta pronto. Un abrazo. Muy bien. Muchas gracias a ti. Hasta luego.